Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hay algo que hoy, en nuestros días, puede resultar ser escandaloso. No piensen mal, no piensen mal. Lo escandaloso en esta situación es que un sacerdote, y bastante mediático, hable bien de otro sacerdote mediático. Me refiero a una afirmación muy importante que ha hecho el padre Arturo Cornejo desde México al sacerdote padre Luis Toro de Venezuela. ¿Qué es lo escandaloso? ¿Qué es lo escandaloso? Pues que un sacerdote hable bien de otro. A mí eso me causa escándalo. Y ustedes diréis, ¿por qué te causa escándalo? Lo digo porque hoy, en nuestros días, la envidia, y más en estos medios, pues abunda, y abunda bastante. Por eso, en esos celos, esas envidias que existen entre sacerdotes, y eso es algo vox populi. El padre Luis Toro lo ha hablado en numerosas ocasiones, que él tiene sacerdotes, amigos sacerdotes que lo apoyan, y también tienen hermanos sacerdotes pues que le tiran bastante mal, bastante feo. Incluso obispos que lo apoyan y obispos que también le tiran fuerte a la cabeza al padre Luis Toro. Eso es así. Cuando te expones en estos medios, ¿qué sucede? Pues habrá personas que te apoyen, habrá personas que no te apoyen. Pero como lo más extraño es que otro sacerdote te apoye, y más un sacerdote pues de la talla del padre Arturo Cornejo, pues que apoye, le eche una mano por encima al padre Luis Toro y le diga, pues, fantástico, tu trabajo, enorme, te admiro. Eso hoy es bastante complicado de ver. Que se lo digan, por ejemplo, al pobre del padre Marcos Galvis, que estuvo por estas tierras, en España, en Madrid, y se fue bastante triste, algo de lo que yo me entristezco y algo que me duele en el alma, es del mal recibimiento que llevó y que sufrió el padre Galvis aquí en España por medio de sus hermanos sacerdotes. Por tanto, los celos, el ego de cada persona, porque el orden sacerdotal no te libra de tener esos defectos humanos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A veces el ser sacerdote y estar expuesto a la opinión mediática es lo que tiene. Así que vamos a escuchar las declaraciones del padre Arturo Cornejo. Yo he visto, mis respetos para el padre Luis Toro, ustedes lo siguen mucho más que yo, tienen más tiempo que yo. Mis respetos al padre Luis Toro. Híjole, qué paciencia les tiene. Yo a más de alguno de esos ya le hubiera dado un trancazo en la cara, yo creo. Van, ¿cómo llegan, verdad? Lo ofenden, le gritan, lo desacreditan, lo tratan de una manera tan vulgar, y él no. Él los deja que hablen todo lo que quieran, ¿verdad que sí? Fíjense que, no, mire, eso es una capacidad de manejo de emociones tremenda. Yo no podría, yo se la devuelvo, Mis respetos para él. Fíjense cuántas cosas soporta el padre Luis Toro. Ahí. Y cuántas cosas le han de decir así acá por fuerita, Porque si son valientes en la cámara, ¿qué no serán capaces de hacer allá en donde no hay cámara? Y entonces van y le tiran, y el padre Luis Toro con la Biblia, con esa capacidad que Dios le dio, yo digo que tiene una memoria de calculadora, ¿no? Las calculadoras, ¿cuánto se tardan en arrojarte la respuesta? Nada, le pones y al momento va saliendo, ¿no? Entre tanto, por tanto, menos tanto, más cuánto. Y sale. El padre Luis Toro dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo, léemelos, por favor. Hasta la que lee está más tapada que nada, ahí está. ¿Me la repite otra vez, por favor, padre? ¿Dónde? Fíjense, la que va a leer no está más tapada que mi abuela, ¿verdad? Que está en la tumba.
Pero el padre ya se la sabe de memoria. Y le lee y se lo demuestra en la cara, pero la soberbia de aquella persona no le permite aceptar la verdad. ¿Verdad que no? Se enojan, se enchilan y más ofenden. Y así es. Miren, cuando alguien no tiene la verdad, hay un dicho que dice que el que se enoja pierde. Se enchila. Yo creo que eso debe de ser una expresión mexicana. Por favor, díganmelo en los comentarios. Me gusta aprender pues ese tipo de palabras, ¿no? Que yo al menos, pues como español, yo desconozco, ¿no? Se enchila, se pica, ¿no? Se pica, podríamos decir aquí en España, ¿no? Déjamelo ahí en los comentarios. Pues fíjate, sí, la gran mayoría de protestantes y de evangélicos se resisten a conocer la verdad, a reconocerla, aunque se la muestra el sacerdote con la misma Biblia, esa persona, por egoísmo, no acepta que eso que está escrito, y escrito está, y no lo reconocen. Fíjate, yo puedo decir igual que el padre Arturo Cornejo. Yo tengo un tiempo limitado y prácticamente ahora sigo muy poquito al padre Luis Toro. Cualquier videíto que me puedan compartir en los grupos o a mí personalmente y me llega y si me interesa en ese momento y tengo tiempito, pues lo veo, ¿no? Pero en el apogeo fuerte, cuando el padre Toro pues estaba ahí enfrascado, ahí debatiendo con por ejemplo, Eduardo Gutiérrez y todo este tipo de pseudopastores, pues yo lo seguía bastante más, ¿no? Bastante más. Pero fíjate, he visto, yo creo que la gran mayoría de videos del padre, ¿no? Pero así puedo recordar momentos muy, muy tensos y creo que voy a nombrar 3 que quizás tú también te puedas acordar. Y quiero que me lo dejes en los comentarios qué opinión tuviste sobre ese tipo de acciones. Número 1. El padre Toro fue a Paraguay, se enfrentó a 2 hermanos pastores, eran gemelos además. Uno se veía más tranquilo, el otro se veía un poquito más activo, ¿no? Y más violento en su predicación, que prácticamente mandaba al infierno al padre. ¿Qué hacía el padre Toro? Lo escuchaba, él ponía esa cara de tonto bien administrada, ¿no? Como él dice, yo pongo cara de tonto pero bien administrada. A mí me encanta ese humor del padre Luis. Y pongo mi cara de tonto bien administrada. Y se coloca el padre y escucha con total paciencia y lo escucha. ¿Para qué? Para que esa persona vacie, se deje todo el veneno y cuando esa persona ya soltó todo su veneno, entonces ahora le toca al padre. Y empieza, y versículo, y venga a buscar versículo, y venga a tirarle Biblia y tirarle Biblia. Y aunque esa persona se queda así medio noqueada por tanta verdad bíblica, porque ellos dicen seguir a la Biblia, pero realmente nos damos cuenta que no, que se lo muestras con la Biblia y te dicen que no, eso no es así, estás tergiversando cuando el texto es totalmente claro. Puede haber textos, versículos más oscuros, ¿verdad? Pero cuando se te muestra un versículo que está totalmente claro, que no hay que hacer una gran exégesis para que tú puedas entenderlo, y esa gente no se molesta en entender. Pues bien, eso fue un momento bastante tenso, incluso llegó a insultar al Papa, ¿verdad? Otro momento muy, 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 muy tenso, y del cual pues yo creo que cualquier persona que tenga sangre en las venas, pues se encendería. Fue un pastor, no recuerdo el país, que le dijo que si alguno de los dos mentían, pues que sufrieran un cáncer. Fíjate tú. Entonces el padre le arrebató el micrófono y el debate quedó ahí. Porque un buen cristiano no puede decir eso, ni puede maldecir. Como dice Santiago, que con esta boca, con esta lengua que tenemos, con esa lengua, estamos alabando a Dios y al mismo tiempo maldiciendo a nuestro hermano. ¿Y qué dice?
que la lengua no puede ser como un grifo que dé agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O das agua dulce o salada, pero no las dos. Porque con esta misma boquita estamos bendiciendo al Señor y maldiciendo al hermano. Eso fue un momento para mí muy, muy tenso. Luego hubo otro debate un poquito más íntimo, porque estaba solamente él con el pastor, aunque se estaba grabando, pero no había excesiva gente, ¿no? Y ese pastor, para que vean las malas intenciones, las malas artes de estas personas, el padre Toro y este señor estaban sentados los dos, y este señor insinuaba que el padre Luis sí mantenía relaciones con mujeres. Fíjate qué insulto, no solamente al padre Luis, sino a nuestro Señor. Insultar a un sacerdote es insultar a nuestro Señor. Perseguir a la iglesia, perseguir a un ministro de Dios, es perseguir a la iglesia y es perseguir a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero, Señor, ¿cuándo te he perseguido? Cuando tú perseguías a esos cristianos que tú estás persiguiendo, a mí me perseguías. Jesús no es un Dios ajeno a nosotros que se olvide, se subió, se fue en la ascensión a los cielos y se olvidó de nosotros. No. El daño que hacemos a la iglesia, se lo hacemos también al Señor. Por eso hay que cuidarse un poquito lo que hablamos. Porque el Señor dice, podéis hacer juicio, sí, pero que vuestro juicio sea un juicio justo. Muchos se quedan, no, es que tú no puedes juzgarme. Sí, el Señor dice que sí podemos juzgar y exhortar al hermano, siempre que el juicio sea justo. Que no haya injusticia en esa declaración. Eso es lo que da a entender el Señor. Pero sí podemos exhortar a un hermano, porque San Pablo lo decía claramente. Hermanos, os exhorto, y en las epístolas de San Pablo está lleno de exhortaciones, sino que le pregunten a la iglesia que había en Corinto, donde allí ocurría de todo. Y San Pablo tuvo que escribir esas epístolas para meterlos en faena. Esos son 3 momentos que yo padecí, digo padecí, porque yo creo que cada uno de ustedes les pasaría como me pasó a mí. Sufrir con el sacerdote cuando esas personas se referían al padre de esa manera. Oye, tú puedes venir conmigo, tú puedes tener una opinión contraria en la doctrina, en la fe, en tu teología, pero yo no soy tu enemigo. Hay algo básico y yo lo aprendí muy prontito, y eso se lo agradezco a nuestro hermano Fran Morera, que me decía que yo no podía tratar al protestante, al evangélico, como si fuera mi enemigo, porque no lo es. Porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 6. El hermano no es aquel al que tenemos que derribar. Tenemos que derribar el error. Si el hermano trae una enseñanza diferente a lo que trae la iglesia y tú sabes que tú estás en lo correcto, yo no voy a insultarle. Yo voy a esperar que el hermano exponga su punto. Hermano, ¿terminaste? Sí, yo ya he expuesto todo lo que yo quería decir. Dime tú ahora. Y entonces, con toda la caridad del mundo, como dice la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 15, que tenemos que dar las razones de nuestra esperanza. ¿Pero cómo? ¿Tirándole un chanclazo? No, con mansedumbre, con caridad. Porque a veces, cuando tú te enfrentas a un tipo de esa manera y tú le tratas igual que él te trata a ti, pues es algo feo y además es algo que no le interpela. Pero si esa persona ve que te insulta y tú guardas la calma y tú le hablas con amor, con caridad, esa persona, si es un poco inteligente, se dará cuenta
este señor, esta persona sí tiene a Cristo. Y dice San Pablo que le colocaremos encima de la cabeza ascuas. ¿Qué significa eso? Que lo vas a poner a pensar. Lo vas a poner a pensar. A ver, yo le he dicho a José Manuel tal cosa y muy feo le he hablado. ¿Por qué él no me respondió con la misma palabra o se revolvió y me dijo otra cosa más fea? ¿Será que él verdaderamente tiene más fe que yo? ¿Será que él, me pongo como ejemplo de este caso, pero yo no soy ejemplo de nada ni de nadie, ¿vale? Pues es a modo de ejemplo. Entonces la persona se siente interpelada. Y ahí, pues, esa persona va a ver que tú no usas las mismas armas de desacreditación como él mismo sí las hace. Porque a veces yo veo debates en internet, católicos, con evangélicos, protestantes, no sacerdotes, me refiero a los que todos conocemos aquí, ¿no? En las redes. Que entre ellos mismos se retroalimentan, porque luego se reaccionan, se dicen, se desdicen, se perdonan, se hacen de todo, ¿no? Todo para atraer una audiencia que, sinceramente, es lo que desea la gente, ¿no? Pelea, discusiones, eso sí llama la atención. Y eso, pues es algo, si tú eres un católico maduro, tú tienes que buscar formación, no peleas entre vecinas. Y eso a veces parece un gallinero. Personas que se pelean, se dicen, se desdicen y luego detrás de las cámaras se dan la mano. Fíjate qué espectáculo hemos hecho. Mira, cuántas vistas hemos tenido. Y al final usan a los hermanos como una mercancía, igual que cualquier protestante. Y díganme ustedes si lo que estoy diciendo es falso. Habrá alguno que sí, que me dirá, hermano, usted está equivocado, eso no sucede. Pues sí sucede. Y lo estamos viendo. Y a mí, aunque yo no busco ese tipo de videos, pues la plataforma, a veces cuando estoy pues navegando por YouTube, pues me lo recomienda y lo veo y digo, fíjate. Digo, qué pena de tiempo tan mal invertido. Luego un sacerdote dando una charla de mariología, de cristología, de escatología. Entras en la retransmisión en directo y ese sacerdote con una bellísima enseñanza 100% católica tiene 5 personas en directo. A la gente le gusta eso. No le gusta aprender. No. Luego se lamentan. Pero bueno, yo me alegro que sacerdotes como el padre Arturo Cornejo pues se lleve también con el padre Luis Toro, y para nosotros es un gozo, ¿no? Es un gozo pues ver que dos grandísimos sacerdotes que se estiman mutuamente, pues se apoyan. Yo eso lo veo fantástico y les mando un abrazo enorme y un saludo enorme tanto al padre Arturo como al padre Luis. A México por allí y a Venezuela por el otro lado. Pues hermanos, espero que os haya gustado esta breve reflexión sobre este asunto y espero que pases una excelentísima tarde en el Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.